Estructura atómica de la materia. Veremos a continuación una breve reseña histórica acerca de cómo se descubrió el átomo y cómo se investigó su estructura. El concepto del átomo surgió aproximadamente por el siglo V a.C. y fue una propuesta por los filósofos griegos Leucipo y Demócrito. Ellos fueron los que propusieron la existencia del átomo, aunque originalmente se consideró al átomo como una partícula tan pequeña que resultaba indivisible. Sin embargo, su propuesta no prosperó debido a que estaba vigente y siendo muy aceptada la teoría de los cuatro elementos para explicar la composición de la materia. Sin embargo, fue hasta 1808, esto ya después de Cristo, cuando el químico inglés John Dalton retomó el concepto del átomo para establecer su teoría atómica de la materia. Esa teoría tiene varios enunciados, pero aquí mencionamos a los principales. El primero de ellos: toda la materia está formada por átomos. Sin importar si sea materia viva o no viva, estará formada por átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales, aunque hoy sabemos que existen los isótopos, que son átomos del mismo elemento, pero que presentan diferencias. Pues bueno, originalmente la teoría atómica se enunciaba así, y entonces pues es un postulado original de la teoría atómica. Las reacciones químicas son un reacomodo de los átomos y estos permanecen indestructibles y no se modifican internamente. Es decir, cuando ocurre una reacción química, los átomos simplemente se reacomodan, pero no se modifican en su estructura interna, no se construyen, no se destruyen. Entonces estos permanecen sin ningún cambio, solamente cambian su reacomodo. Para 1898, J.J. Thomson descubre a los electrones, aunque él no los denominó así, sino que originalmente les llamó corpúsculos, y bueno, él los descubre trabajando con un tubo denominado tubo de rayos catódicos. Utilizando su descubrimiento de los electrones, pues propuso su modelo atómico, conocido con el sobrenombre de budín de pasas, debido a la descripción que se da de este modelo. Se le imagina el átomo como si fuera un pan, y en donde están incrustados a manera de pasas los electrones. Entonces, como si fueran pasas en un pastel, los electrones con carga negativa, mientras que el cuerpo del átomo tendría la carga eléctrica positiva, conservando de esta manera la neutralidad de la materia. Para 1900, Max Planck propone la teoría cuántica, la cual servirá de base para el modelo atómico de Niels Bohr. La idea básica de esta teoría afirma que la energía que emite la materia la energía no se emite de manera continua, sino en forma de pequeños paquetes o corpúsculos de energía que él denominó cuantos. Para 1909, Ernest Rutherford realiza un experimento con una lámina de oro, utiliza partículas alfa y bombardea a las láminas de oro y observa que estas partículas, la mayoría pasan sin desviarse, pero hay unas cuantas que se desvían considerablemente y otras que rebotan. Y esto lo conduce a proponer la existencia del núcleo del átomo. Descubre a los protones, que son las partículas con carga positiva, ubicados en el núcleo. Bien, él afirma, Rutherford dice, que las partículas alfa que rebotan se debe a que éstas se acercan mucho al núcleo de los átomos, los cuales son muy pequeños. Sin embargo, la mayoría de las partículas alfa atraviesa la lámina de oro sin ningún problema, porque hay mucho espacio vacío entre los átomos. El núcleo es realmente muy pequeño. Bien, para 1913 Niels Bohr propone su modelo atómico conocido como el sistema planetario en miniatura, que considera al núcleo formado por protones con carga eléctrica positiva y a los electrones moviéndose en estados cuantizados, a los cuales denominó niveles de energía. Entonces su modelo atómico fue realmente el primer modelo matemático que explicó a la perfección el comportamiento de átomos sencillos como el átomo de hidrógeno. Sin embargo, pues fallaba para explicar el comportamiento de átomos más complejos. En 1925, Erwin Schrödinger deduce una ecuación que permite describir los orbitales en los que se ubican los electrones. Es decir,
Aquí ya estamos hablando de que los niveles de energía que propone originalmente Niels Bohr pues se pueden dividir a su vez en subniveles de energía, y los subniveles de energía a su vez se dividen en orbitales. Y entonces de forma matemática pues Schrödinger puede deducir las zonas de probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo. En 1932, James Chadwick descubre los neutrones, las partículas sin carga eléctrica que están ubicadas en el núcleo del átomo. Bien, después de esta breve reseña, pues puedes darte cuenta que el mayor número de descubrimientos realizados con respecto a la estructura atómica se dio en la primera mitad de lo que es el siglo XX. Sin embargo, pues los avances no terminan ahí. Actualmente se siguen descubriendo más cosas relacionadas con la estructura del átomo.